Chao pueblo, bienvenidos a otro episodio de El Banquillo, el cual hoy vamos a hablar del último almuerzo, los últimos almuerzos que ha tenido la dirigencia de la Juventus con Thiago Motta y qué le ha pedido específicamente la directiva de la Juve a Thiago Motta en lo que queda de este campeonato. Y bueno, obviamente antes de empezar, como siempre, la invitación de dejar ese me gusta, suscribirse y compartir para que esta su comunidad siga creciendo, no solamente en esta plataforma, sino en todas nuestras otras plataformas. Así que por favor, ayúdenos con esos likes, me gustas, compartir y suscribirse, que son totalmente gratis para ustedes, pero hace una gran diferencia para nosotros. Así que bueno, empezando de lleno, como sabemos, en los últimos días, pues Motta se ha estado concentrando bastante en comer con la directiva de la Juventus, ya que después de lo que hemos aprendido durante el fin de semana y a principios de la semana, que la Juventus pues está pensando en destituir a Thiago Motta, pero por ahora está el veto de John Elkann, como hablamos ayer, y mientras tanto la gerencia se ha estado enfocando en tratar de sanar un poquito la situación interna. Hoy, el almuerzo de hoy, en comparación con el de ayer, fue incluyendo al plantel. El de ayer había sido solo la directiva con Thiago Motta, el de hoy fue la directiva Thiago Motta y los jugadores que estaban presentes que no fueron convocados a sus selecciones nacionales. Así que bueno, se está tratando de curar el ambiente internamente. Obviamente, ¿cuánto pueda eso ayudar a este punto después de todo lo que ha pasado? Difícil también porque hay tantos jugadores fuera que han sido claves en este tipo de situaciones. Así que la directiva de la Juve, al parecer, le habría pedido a Thiago Motta que se enfoque realmente en tres cosas primordiales. La primera y el primer lugar, y quizás la cosa más obvia, es que le pidieron que nombrara un once titular estable. Que muy bien, probar algún cambio necesario si es que hay uno que está lesionado o que no está bien en términos físicos, pero que todos los partidos no haya ni siquiera una base estructurada, una columna vertebral estable, no tiene ningún sentido, porque al final del día, pues los proyectos deportivos se arman alrededor de eso. Cosas lógicas del fútbol se las pide esta directiva porque la verdad es que también los mismos jugadores crea mucha confusión y cala la confianza cuando tú estás jugando primero de izquierda, extremo por izquierda, después te encuentras jugando extremo derecha, después de repente eres lateral izquierdo y algunos partidos te va bien, otros mal, te llega la crítica mediática, es muy difícil en términos profesionales en eso. Segundo tema, y este me llamó mucho la atención y la verdad es que pues tiene todo el sentido. El segundo tema es Yildiz, Kenan Yildiz, porque la Juventus necesita que Kenan Yildiz siga creciendo. La Juve como club ha generado muchísimo interés en Kenan Yildiz, lo ha estado valorizando desde que lo trajo del Bayern Múnich, lo está moldeando para que ojalá sea el futuro campeón que tanto quiere la Juve, le dio la 10 este año después de haber renovado al jugador y recordemos que cuando renueva Kenan Yildiz, sus ex agentes querían una cifra muy alta que la Juve no estaba dispuesta a hacer. Yildiz termina despidiendo a esos agentes y renueva con la Juventus a una cifra más baja, yendo, digamos, a encontrar a la Juventus dentro de lo que sería la negociación. O sea que el mismo chico, y creo que queda bastante claro, siente bastante la camisa. No sé si sea Gob Bovero y esté siempre en la Juventus como lo fue Del Piero, pero creo que no hay duda que él definitivamente la Juventus le tiene un poco de cariño y que haya estado en el banquillo, por ejemplo, durante todo el último partido que nunca fue usado, además de que en los últimos partidos no se ve ni siquiera su presencia, pues la directiva le ha pedido a Thiago Motta que por favor, a menos de que no esté bien sano, lo tiene que utilizar, tiene que seguir valorándolo, seguir creciendo, necesita continuidad en el jugar. Y tercer punto, y esta es bien interesante, es la recuperación de los jugadores por los cuales la Juventus invirtió mucho dinero. Por ende, Koop Miners y Douglas Luiz. Y esto es interesante porque si pensamos que pues están lesionados físicamente, entonces no cabe dentro del plan de un entrenador o las responsabilidades de un entrenador el recuperarlos. ¿No? Porque si están lesionados físicamente, tienen que recuperarse en el J-Medical, tratamiento, terapia física, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero sí, no es por eso, si es que hay una situación de quizás actitud, de falta de comunicación, etcétera, etcétera, pues entonces sí cabe dentro de las responsabilidades de Thiago Motta. Y aquí me viene a la mente aquella frase de Douglas Luiz cuando tuvo ese buen partido, donde le preguntan y ella al final dice, es que tuvimos un pequeño malentendido. Entonces ahí, ok, también el técnico se nota que ha perdido el control del vestuario y del equipo. No ha logrado empatizar con ellos. Y la Juventus, la directiva, les pide por favor que deje de pelearse con los jugadores, en resumen, que construya nuevas relaciones, porque también aprendimos el día de hoy que Thiago Motta tuvo problemas con Danilo, ya se sabía obviamente por la salida de Danilo, cómo se fue Danilo y lo que dijo, no nos quedaba claro si el problema había sido en conjunto con Giuntoli o no. Hoy aprendimos que fue un problema tácito entre Thiago Motta y Danilo, y no solamente, sino Fagioli también tuvo un problema con Fagioli, eso no nos la sabíamos, o yo por lo menos no lo sabía. Sabíamos que no lo estaba utilizando y que Fagioli no se sentía bien, pero de un problema tácito entre Motta y Fagioli, y pidió al club que sacaran a estos dos jugadores. También tuvo un encontronazo con Blajovic, yo creo que eso pues al final se intuyó, pero nos libera de entender, porque una de las teorías era que Blajovic estaba fuera del proyecto porque no renovaba, y nos preocupaba que Giuntoli tuviera tanta influencia en las decisiones deportivas. Pero claro, si al final tuve un encontronazo entre Motta y Blajovic, tiene mucho más sentido el por qué no ha estado jugando y por qué quedó a la deriva, por qué no pisó el campo siquiera contra su ex equipo de la Fiorentina en el último partido. También la relación con Gatti, Cambiaso y Turán no es de las mejores. En ese caso no se habla de un pleito, de un encontronazo como en las otras cosas, pero definitivamente ahí se podría también ver, ¿no? Al principio Gatti era el capitán, después le quita la banda, no lo juega por un par de partidos. Cambiaso igual parece que está sano, no juega, si juega, se lesiona, no se lesiona, está siempre ahí. Y Turán, que siempre veíamos que hacía la diferencia cuando entraba al campo, termina no sé cuántos partidos sin jugar. Entonces, obvio que ahí la sensación no está muy bien. Y bueno, ya la de Yildiz, que le habría dicho antes que no hay una gran relación entre los dos por lo mismo, ¿no? Yildiz en sí siente que necesita jugar más, encontrar más el campo, y en partidos claves Yildiz ha dicho presente. No es coincidencia que en cada debut en un torneo nuevo que hace Yildiz, anota. Su debut en Serie A anotó, su debut en Copa Italia anotó, su debut en Champions League anotó. Papito mío, úsalo cuando no te está yendo bien las cosas, algo te inventa, te hace no sé, una rueda, un dribbling, una cosita, algo te puede hacer, ¿no? Creo yo. Y por último, Perín desaparecido. Recuerden cómo había ese intercambio en la titularidad entre Di Gregorio y Perín. Perín, el gran partido que hizo contra el Stuttgart, que bueno, al final pues no salió a mucho, pero fue uno de los mejores partidos que le hemos visto al portero italiano. Y poco a poco fue desapareciendo, dejó de desaparecer. Si mal no recuerdo, hace unos meses hubo una declaración de Perín que decía esto no podemos ser nosotros, tenemos que defender más la camiseta, etcétera, etcétera, que me acuerdo, ¿no? Que hablamos, Perín, capitán interno, sin serlo, etcétera, etcétera. Y desde ese entonces a Perín se le ha visto poco o nada. Entonces, bueno, la directiva le pide que por favor trate de recuperar los jugadores que le costó caro a la Juventus, pero también que sane un poquito las relaciones intrapersonales con los jugadores. No puedes pelearte con medio plantel, ¿no? O sea, porque si estamos contando, ya van por lo menos 6 o 7 jugadores. Y algunos de esos llegaron ahorita, algunos de esos son relativamente nuevos. Varios de esos entienden lo que es estar en la Juventus. Así que es bien interesante que haya habido ese choque con esos jugadores en particular. Pero en resumen, la directiva le está pidiendo a Mota un cambio de personalidad, un cambio de gestión, le está pidiendo más humildad y sacrificio, porque si esa es su personalidad, le está pidiendo, por favor, bájale 2 a tu personalidad para que
este proyecto pueda salir adelante. El partido contra el Genoa, cuando regresemos de la pausa nacional, va a ser fundamental para entender si eso se logró durante esta pausa y los que vengan de afuera se puedan acoplar a esta nueva realidad. Veremos cómo los recibe Motta, su equipo de trabajo, etcétera, etcétera. Y va a ser una prueba importante. Genoa en el papel debería ser un equipo del cual tú puedes digerir, entre comillas, ¿no? Superar sin problema, pero pues viene un buen momento, Patrick Vieira está haciendo un buen trabajo y tendremos que ver la realidad de este nuevo sistema, ¿no? De esta paz que se está tratando de construir, si es longeva suficiente de 9 partidos o no funcionó, y ahí es cuando la directiva tomará cartas en el asunto y tratar de traer a alguien, digamos, puente que termine la temporada. Ahora, habiendo dicho todo eso, y disculpen que me estoy extendiendo un poco, la primera pregunta que me llega a la cabeza a mí, ustedes me disculparán, ¿por qué hay que esperar hasta la 29ª jornada para tener esa conversación con tu director técnico? Entonces, si es cierto que Motta, obviamente, es terco, tiene problemas de relaciones interpersonales con su gente, etcétera, etcétera. Los jugadores, obviamente, también quizás no se sintieron en libertad de ir a hablar con la gerencia, o sí lo hicieron y al final la gerencia le dio el peso y el beneficio a Motta. Por ejemplo, Danilo, ustedes recordarán esa historia que les conté, pero ya ahorita ya se vio que era imposible de seguir así y la directiva toma cartas en el asunto. Pero ¿por qué esperar tanto? ¿Por qué dejar que se vaya pudriendo poco a poco, desvaneciendo el poco grupo que había, llegar a este punto y solo intervenir cuando ya bajaste a quinto lugar y te metieron 7 goles en 2 partidos? Aquí también hay una responsabilidad importante de la directiva, de no haber visto o no haber querido ver la situación que se estaba degenerando durante todos estos meses e intervenir antes, cuando las cosas todavía se podían sanar. Ahora, sinceramente, si lo que están reportando termina ser todo cierto, es difícil sanar una cosa por el estilo. Por mucho perdón que pidas, hay cosas que al final uno con madurez puede aceptar las disculpas, pero atrás de tu cabeza siempre vas a tener ese grillito que te dije, no te confíes mucho de este. Por ende, ese partido contra el Génova, aunque parecía casi, sí, era importante, pero no tan importante, ahorita para mí cada vez cobra más importancia. Así que bueno, chicos, lo dejo ahí y les pido a ustedes que me digan en los comentarios qué les parecen estas noticias, sus opiniones al respecto. Thiago Motta va a poder lograr esta paz que le está pidiendo la gerencia, y cuánto de todo este problema pues es responsabilidad también de la gerencia, no solamente del entrenador, por no haber intervenido antes. Les agradezco mucho su atención, muchísimas gracias. No se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir, y nos vemos a la próxima. Hasta luego, pueblo. Gracias. Chao.